entender cómo las familias utilizan la doble ciudadanía, o sea, de ciudadanía de México y de Estados Unidos, para elaborar estrategias, para sobrevivir, para opciones de vida, para mejorar la movilidad social y transmitirla también a sus hijos. Es un estudio que estamos comenzando y que vamos a intentar obtener financiamiento para hacer entrevistas, hacer etnografías y también hacer investigación en internet a través del análisis de foros de discusión y de páginas de Facebook donde se comentan temas de doble ciudadanía. En los últimos 20 años aproximadamente casi todos los países del mundo han ido facilitando la opción de doble ciudadanía, doble nacionalidad, siendo que antes estaba perseguida explícitamente. A los países no les interesaba que sus ciudadanos fueran súbditos de otro Estado, ¿no? Entonces lo que está cambiando es esa concepción del Estado-nación. Por un lado se abre, por otro lado también se restringe, o sea, el Estado es cada vez más selectivo en quién quiere que sean sus ciudadanos y quién no quiere que acceda a su ciudadanía. Por ejemplo, con el debate actual de la reforma migratoria en Estados Unidos, ¿no? El principal escollo es si a los posibles regularizados les darían un camino a la ciudadanía. Es un colectivo muy interesante porque, aunque nacieron fuera de Estados Unidos, digamos, vivieron gran parte de su infancia en Estados Unidos, y con lo cual se socializaron, que ese es un poco uno de los ejes que algunos autores defienden, ¿no? Que uno es realmente del país donde pasa su infancia, porque ese es el proceso de socialización. Entonces ellos con esta experiencia están reclamando realmente que son más americanos que muchos otros que tienen el pasaporte simplemente por ancestros, etc. Y yo creo que incluso la derecha de Estados Unidos, la parte más extrema del Partido Republicano, reconoce que estos chicos son exactamente igual que mis hijos, ¿no? O sea, que por ese lado están ilustrando las injusticias de un sistema que está basado en hay un autor, Sahar, que lo llama la lotería del nacimiento, donde te ha tocado nacer determina tus opciones en la vida, cuando esto no debería ser. Desde las ciencias políticas, cómo construyen los estados su concepto de ciudadanía, cómo va evolucionando. Hay dos tendencias contradictorias, uno que la va abriendo a personas de distintos grupos étnicos, de distintos orígenes, y otro contrario que la va restringiendo, la va cerrando. Entonces un poco los dos conviven. Hay otras teorías que tienen que ver con este tema, por ejemplo el postnacionalismo, que dice que los estados ya cada vez cuentan menos y hay un sistema de derechos internacional que cubre los derechos de la persona por ser persona y te va a cubrir en cualquier parte del mundo. Pero esto está muy criticado, ¿no? Porque en el fondo el pasaporte que uno tiene determina muchas opciones en la vida y cómo te tratan, ¿no? En Estados Unidos, aunque uno sea residente permanente con una green card, tiene menos derechos que un ciudadano, obviamente. Entonces este es un poco el contexto teórico. En cuanto a metodologías, pues utilizo un acercamiento multidisciplinar. Yo soy geógrafo social de origen, pero trabajo en la antropología, en la sociología, y utilizo métodos cualitativos y cuantitativos utilizando información secundaria de censos, encuestas que ya existen, intentando cruzar variables como la nacionalidad, el país de nacimiento, el país de los padres, y cualitativas a través de la etnografía y la entrevista. Y un caso particular de estos métodos es la etnografía, que es hacer ese mismo tipo de observaciones pero en internet, a través del análisis de foros de discusión, de páginas de la web social, de Facebook. Lo que nos aporta son muchos testimonios de casos, estudios de casos de personas o familias que sería más complicado obtenerlos por métodos tradicionales, contactando por teléfono o visitando casa por casa familias, y con menos recursos, digamos, en menos tiempo podemos acceder a más información, que tiene ciertas debilidades también, hay que complementarla con la metodología tradicional. Pero bueno, se basa en historias de vida, testimonios y estudios de caso que luego analizamos cualitativamente, codificando qué conceptos están relacionados con esas experiencias, con esas prácticas de ciudadanía múltiple y